Sean bienvenidos, hermanos, a una lección más de esta materia que tenemos en estudio, la cual es las cartas del apóstol Juan. Hemos terminado de estudiar y analizar la primera carta. La terminábamos en la lección número 7. En esta lección número 8 vamos a estar estudiando y analizando un poco la segunda carta. Por lo tanto, hermanos, una vez más, pues agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente a través de esta plataforma, juntamente con ustedes, para poder seguir adelante con nuestro estudio de las cartas del apóstol Juan. Y como dije, pues vamos a enfocarnos, vamos a dedicarnos en este estudio, en esta lección número 8, a estudiar la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a iniciar entonces, siempre compartiendo pantalla con ustedes, para que ustedes también puedan ir estudiando juntamente conmigo lo que vamos desarrollando. ¿Estamos ya listos, hermanos? Si estamos ya preparados, quisiera que, por favor, usted prepare su Biblia y que podamos leer toda la carta, toda la segunda carta de Juan. Si usted está preparado, entonces con su Biblia vamos a dar lectura. Y dice así: vamos a leer toda la carta. Recuerde que la carta solamente tiene un solo capítulo, tiene 13 versículos. Eso es lo que vamos a leer. Así que prepare su Biblia y leamos juntos esta carta. Dice así en su contenido: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que no persevera en la doctrina de Cristo, es el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Vamos a iniciar considerando algunos aspectos importantes, algunos conceptos relevantes de esta segunda carta, introduciéndonos en esta parte, ¿verdad?, de la introducción. Si la primera carta es dirigida de manera general, es decir,
a la familia cristiana, es decir, a la iglesia, esta carta de Segunda de Juan está dirigida a un miembro en particular de esa familia cristiana, es decir, a la señora elegida y a sus hijos. Sí, hermanos, a ellas, a ella le envía el apóstol Juan la carta. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Entonces esta carta es dirigida a un miembro, a una persona en particular, identificada como la señora elegida y a sus hijos. Esta carta fue escrita con el propósito de instruir a esta señora elegida en cuanto a su actitud hacia los falsos maestros. Más adelante vamos a analizar quién es esta señora elegida o quién es el recipiente, quién es el destinatario, a quien Juan identifica como a la señora elegida. Esta señora elegida, a quien Pablo instruye en cuanto a su actitud, cómo debe de ser su actitud hacia los falsos maestros, ella no debía demostrar hospitalidad a tales falsos maestros, porque al recibir a los tales en casa, el creyente o el cristiano a quien estaba escribiendo Juan, que es la señora elegida, se estaría identificando con sus errores, es decir, con los errores de los falsos maestros, a manera de introducción. Veamos entonces otro aspecto muy importante, y esto tiene que ver con el tema. El tema de la segunda carta de Juan la podemos resumir de la siguiente manera. El deber de obedecer la verdad. El deber de obedecer la verdad. La señora elegida, a quien escribe Juan, ella debía de obedecer la verdad. Estaba comprometida, tenía la responsabilidad de obedecer la verdad y evitar cualquier comunión con los enemigos de la verdad. Así podemos resumir entonces el tema de esta segunda carta, el deber de obedecer la verdad y evitar comunión con los enemigos de la verdad, que promovían los falsos maestros. Bien, otros temas de la segunda de Juan son los siguientes. Consideremos tres pequeños temas que se desprenden también de la primera carta de Juan. Otro de los temas que consideramos aquí es o que tiene que ver con la advertencia contra la falsa enseñanza. Trata esta carta de advertir a la iglesia contra la falsa enseñanza. Esta epístola previene a los cristianos contra la misma falsa enseñanza a la que Juan ya se opuso y que trató en su primera carta. Otro de los temas que se desprenden de esta segunda carta tiene que ver con la verdad. La verdad es un tema muy relevante, es un tema muy importante en los escritos de Juan. De hecho, se mencionan 52 veces esta palabra verdad en su evangelio, en el evangelio de Juan. Y se mencionan 22 veces en sus tres pequeñas epístolas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Se mencionan 22 veces. Por lo tanto, la palabra, este tema, ¿verdad? La verdad es un tema muy importante para el apóstol Juan o en los escritos del apóstol Juan. Otro tema importante que se desprende también de esta pequeña carta, de esta pequeña epístola, tiene que ver con el amor, que al igual que Primera de Juan, esta carta enfatiza el mandamiento de amarse los unos a los otros, lo cual es prueba del verdadero creyente. El mandamiento de Juan de amar no contradice
su orden de negar la hospitalidad a los falsos maestros, porque pudiéramos interpretarlo así, como una contradicción, como está diciendo Juan, que no debiera de ser hospitalaria con aquellos falsos maestros, y al mismo tiempo está diciendo o enseñando que debemos de amarnos los unos a los otros, mencionando el mandamiento del amor. Entonces los asuntos debemos de tener presente que los asuntos de la verdad son demasiado importantes para poder comprometerlos. Estamos diciendo entonces que cuando se trata de cuidar a la verdad, de proteger a la verdad, se tiene que llegar entonces digamos, a tomar estas precauciones y a tomar estas medidas, no ser hospitalario con aquellos que promueven una falsa doctrina, con los falsos maestros. De eso está hablando el apóstol Juan, de no comprometer la verdad, de no olvidarnos de la verdad, de no hacer a un lado la verdad para poder abrazar la falsa doctrina que promovían los falsos maestros. Así que encontramos en esta parte el tema principal de la carta y encontramos también otros temas que se derivan o que realmente salen de la segunda carta de Juan. Hablemos de otro aspecto importante. Estamos hablando de aspectos importantes de la segunda carta de Juan. Otro de los aspectos importantes de la segunda carta de Juan tiene que ver con el autor, es decir, el escritor de la carta, porque el escritor de la carta se le atribuye a Juan, al apóstol Juan, ser el autor o ser el escritor de esta carta. Pero veamos algunas evidencias, veamos algunas pruebas o fuentes externas que nos hablan acerca del autor de esta carta, que hablan acerca del escritor de esta carta. Y así encontramos algunas evidencias, encontramos algunas fuentes externas. Por ejemplo, esta carta fue mencionada o fue citada por un tal Ireneo, que era discípulo de Policarpo, obispo de Esmirna, que murió en el año 155 después de Cristo, y era discípulo también de Papías. Este Ireneo mencionó esta segunda carta, la mencionó atribuyéndosela al apóstol Juan como el escritor de ella. Otra evidencia que también da testimonio de que Juan es el autor de esta carta o que habla del escritor y del autor de esta carta, tiene que ver con un tal Clemente de Alejandría. Este Clemente de Alejandría la mencionó como una obra, como un documento de Juan el apóstol. Y así encontramos también a otra evidencia, a otro personaje como Orígenes. Orígenes, que es sucesor de Clemente, también la mencionó, también la citó y la reconoció como una carta, como una obra del apóstol Juan. Pero él agregó algo. Él agregó que no todos admitían su autenticidad. No todos admitían que el apóstol Juan fuera el autor de esta carta. Pero al menos Ireneo, Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos admitieron y aceptaron que esta carta era una obra del apóstol Pablo, aunque no todos admitían esta verdad o su autenticidad. También la mencionó Dionisio de Alejandría, discípulo y sucesor de Orígenes, obispo desde el año 248 después de Jesucristo, como también lo hizo Alejandro, obispo de Alejandría. Mencionaron estas cartas y atribuyeron su escritor a haber sido escrita por el apóstol Juan. Esta carta fue recibida
como canónica por tales hombres notables como Atanasio, como Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Jerónimo, ¿verdad? Y también por Agustín de Hipona. Estos personajes, estos hombres notables o estos teólogos, estos atribuyeron a esta carta o la opusieron esta carta dentro de la lista de documentos autorizados, de documentos canonizados, documentos que iban a formar parte de la escritura de la Iglesia del Nuevo Testamento. Los concilios de la Odisea, los concilios de Hipona, los concilios de Cartago, la aceptaron como también autorizada, como una carta canónica, puesto que había sido escrita por el apóstol Juan. Por lo consiguiente, tenemos entonces muchas evidencias externas, fuentes externas, personajes notables, importantes, teólogos que reconocieron la autenticidad de esta carta y aprobaron y aceptaron que Juan era el escritor de esta pequeña epístola. Pero veamos algunas evidencias internas que también indican la autenticidad de esta carta como apostólica, como del apóstol Juan. El estilo de escribir de esta carta y el contenido de esta carta apuntan también a Juan, el apóstol, como el escritor de ella o el autor de ella. Es que era la manera del apóstol Juan, ¿verdad? Era la manera del apóstol Juan, era el estilo del apóstol Juan, era la manera de escribir del apóstol Juan. Pero también encontramos aquí otra evidencia interna, y esto tiene que ver en cuanto a no fijar sus nombres en sus escritos. Esa era la manera de Juan, no fijar sus nombres. Y esta carta no fija él su nombre. No encontramos aquí el nombre del escritor. No encontramos quién la escribe. Solamente se identifica como el anciano, puesto que no se encuentra el remitente, no se encuentra el nombre de quien la escribe. Todo apunta entonces que también era Juan el escritor de ella, porque lo mismo lo hace en la tercera carta y en la primera carta. Él no se identifica, aunque en la segunda carta y la tercera carta, si usted tiene su Biblia a la mano, usted puede leer en el primer versículo que no encontramos, no se encuentra el nombre del escritor, solamente cómo él se identifica como el anciano. Entonces era la manera de Juan, no fijar su nombre en sus escritos, lo cual viene a ser una evidencia más, una prueba más que Juan es el autor de esta carta. El autor de Segunda de Juan se identifica con la frase el anciano, como hemos dicho. Sin duda, ha de ser entendido que se hace referencia pues a aspectos de edad y al respeto que ésta realmente merece y no a oficio, ¿verdad? Y no a oficio, pues habían muchos ancianos de la iglesia dentro de la organización de la iglesia. Pero Juan, al identificarse como el anciano, no está hablando de un lugar dentro de la organización, de un puesto dentro de la organización, ni de un oficio dentro de la organización. Simplemente estar haciendo referencia a una persona de mayor edad, de avanzada edad. Es decir, él se identifica como el anciano. Era el apóstol Juan de gran edad y la frase el anciano le identificaría más a él que a otra persona de aquel tiempo, excepto pues que todos los escritores de aquel tiempo hubieran sido ya ancianos, ya de edad. Pero sin embargo, aun cuando hubieran habido muchos otros escritores de avanzada edad, ellos hubiesen
escrito su nombre, se hubieran identificado por su nombre en sus epístolas, en sus cartas. Se ha sugerido que Juan usaría esa frase, es decir, no menciona su nombre, sino solamente se identifica como el anciano para esconder su verdadera identidad, por conveniencia de quienes le harían mal. Recordemos que en aquel tiempo la iglesia estaba pasando por persecución, la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, si alguien encontraba una carta con el nombre de quien la remitía y hacia quién iba dirigida esa carta, estos pues los comprometería a ellos, comprometería su fe y a lo mejor esto les hubiera causado también persecución y la muerte misma. Entonces, pero para algunos esto es pura especulación. Esas en cuanto, pues, hablar acerca del autor de esta carta. Tenemos evidencias externas y tenemos también evidencias internas donde la misma carta supone de que Juan fue su escritor. Sigamos con los aspectos importantes y relevantes de esta segunda carta. Y esto tiene que ver con el propósito. Otro de los aspectos importantes y relevantes de esta segunda carta, de esta pequeña carta, tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es uno de los propósitos? Aunque vamos a mencionar, aquí se mencionan varios propósitos de la carta, pero ¿cuál es el primero de ellos? Juan la escribe con el propósito de hacer firme la fe, de afirmar la fe de la iglesia, de los hermanos. Y no solamente hacer firme la fe, no solamente afirmar la fe de ellos, sino también animar a la iglesia y exhortar también a la iglesia a andar en amor. Y no solamente animarlos y exhortarlos a andar en amor, sino también andar en obediencia en tiempos de apostasía, en tiempos de oposición, y también advertir contra falsos maestros. Esta carta es un mandato contra el tener comunión con el error, con los falsos maestros. El propósito, el tercer propósito fundamental de esta carta es hacer más advertencias acerca del error del docetismo. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Y esto tiene que ver, como aprendimos en la primera carta, con aquel grupo gnóstico conocido como el docetismo, que no creía que Jesucristo, no creían en la humanidad de Jesucristo, que Jesucristo había venido en carne. Es decir, de que la deidad, decía el docetismo, la deidad o la divinidad no puede tomar un cuerpo humano en ningún sentido literal. Ellos estaban en contra de de la humanidad, de la persona de Jesucristo. Otro de los propósitos de esta carta era consolar a esta señora, levantar el ánimo a esta señora, y no solamente a ella, a la señora elegida, sino también a sus hijos, mientras que él les haga una visita personal. Esta carta los va a alentar, esta carta los va a consolar. Es decir, él escribió algo mientras él llegaba para poder alentarlos, para poder consolarlos de una manera personal, según el versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel. Hay otras muchas cosas entonces que el apóstol Pablo quiere escribir, pero dice, no ha querido hacerlo por medio de esta carta, por medio de papel y tinta, pues espero, dice, ir pronto y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido.
Pero para mientras Él cumple sus planes o sus propósitos, Él envía esta carta para alentar, para consolar a la iglesia o a esta señora a quien Él escribe, que luego vamos a hablar de ella más adelante. Al igual que en los días de Juan, los hermanos, los creyentes, siempre deben de ser cuidadosos y cautelosos de los líderes espirituales que procuran añadir algo, que procuran añadir algo a la Biblia. Y no solamente cautelosos con los líderes espirituales que procuran añadir, sino también con aquellos que procuran quitarle, que procuran restarle a la Biblia. ¿Por qué? Porque no es, porque no es bueno, no es saludable y no es recomendable ni quitarle ni añadirle a la Biblia. Como dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces se arriesga, ¿no?, a no tener comunión con Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ese sí tiene al Hijo. Tiene pues esas bendiciones de tener comunión con el Padre y de tener también comunión con el Hijo. ¿Y por qué no conviene añadirle? ¿Y por qué no conviene quitarle a las escrituras? Porque hay una sentencia, ¿verdad? Esa advertencia, esa sentencia la encontramos en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 18. Dice Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por lo tanto, hay una sentencia, hay una advertencia con aquellos falsos maestros o con aquellos líderes espirituales que estarían pensando, que estarían procurando quitarle o añadirle algo a la Biblia. Por lo tanto, entonces, lo que el apóstol Pablo hace es consolar y alentar a esta señora y a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos se mantengan siempre en la verdad. Otro aspecto importante y muy relevante que nosotros encontramos en esta segunda carta tiene que ver en cuanto, cuándo o a la fecha en que se escribió esta carta. Y no solamente cuándo, es decir, en qué fecha se escribió esta carta, sino también es muy importante también saber dónde fue escrita esta carta, desde dónde la escribió el apóstol Juan. Es importante, la verdad, poder conocer estos aspectos, estos datos, ¿no? Pero la verdad es que es imposible averiguar esto con toda certeza. No tenemos un lugar específico y no tenemos una fecha específica en la cual se escribió esta pequeña carta. Los escritores primitivos tomaron poca importancia de la segunda carta de Juan y tomaron también poca importancia de la tercera carta de Juan, tal vez porque eran breves, eran pequeñas y de naturaleza personal y de naturaleza local. Juan era anciano cuando él la escribió. La evidencia apunta a una fecha entonces cerca del año 90 después de Jesucristo, poco después de haber escrito la primera de Juan. Se supone que la escribió desde una parte cercana a la ciudad de Éfeso, es decir, en el área, en una parte por allí, del área de Éfeso. Aunque otra vez, esto no se puede probar. Solo serían datos, fechas, lugares, nada más aproximados, pero no se tiene la seguridad ni la fecha en la cual se escribió, ni tampoco el lugar de donde se escribió esta carta. Sigamos hablando de los aspectos importantes, y esto tiene que ver
sobre a quién fue escrita la carta, a quién fue dirigida esta carta, quién fue el recipiente o quiénes fueron los recipientes de esta carta, de este mensaje. ¿A quién fue escrita la carta? Sobre esto hay varias interpretaciones y aquí vamos a aprender algunas dos o tres interpretaciones. Sobre este punto hay mucha controversia y hay mucha conjetura, mucha especulación, porque la frase griega dice, es decir, en griego, la palabra a la señora elegida, que en griego es eclectecuria, que significa literalmente a la elegida señora, como dice, como dice en el versículo, como dice en la carta, el anciano a la señora elegida, es decir, a la eclectecuria, que significa literalmente pues a la elegida señora. Según algunos comentaristas, Juan se dirige a una congregación, no se dirige a una señora, no se dirige a una persona, sino que se dirige a una congregación local, a una iglesia local y a los hijos, es decir, a los miembros de esa iglesia local o de esa congregación local. De acuerdo a estos comentaristas como Lenski, Barclay y William, etcétera. Hay muchos más que ellos hacen su comentario que esta carta no fue dirigida a una señora, no fue dirigida a una persona, no fue dirigida a alguien en particular o personal, sino que fue dirigida a una congregación local. Y los hijos de esta señora, pues son los miembros son los miembros de la iglesia o de la congregación. Y la tercera interpretación que encontramos es que esta carta está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, lo que podrían interpretarse literalmente como una mujer cristiana, como una mujer perteneciente a una congregación, a una iglesia, o metafóricamente, como ya aprendimos también, como a la congregación cristiana, a la iglesia en general o a una iglesia local. Esos son tres interpretaciones que nosotros podemos tener en cuanto a quién fue dirigida la carta. Hay muchas y hay varias interpretaciones. Yo he querido compartir con ustedes tres interpretaciones. Uno que fue dirigida a una persona, a una señora, a un miembro de la iglesia, a la señora elegida. Número dos, que fue dirigida a una congregación local, a una iglesia local, donde sus hijos son los miembros. Y la tercera es que pues fue dirigida a una mujer cristiana, a una mujer de la iglesia, o que esta mujer ah, hospedaba a una iglesia, a una mujer cristiana que hospedaba una iglesia en su casa o metafóricamente, pues como dirigida a una congregación. He considerado aquí algunos aspectos también importantes para compartir con ustedes, muy relevantes, que quiero compartir con ustedes ya como para ir finalizando estos aspectos importantes. Por ejemplo, considerar, hermanos, cuáles son las fuerzas y las fortalezas, perdón, las fuerzas y las debilidades de la iglesia. Toda iglesia tiene sus fortalezas y toda iglesia también tiene sus debilidades. Si pudiéramos mencionar las fuerzas y las fortalezas de esta congregación, estaríamos hablando, la fuerza de ellas es que, de esta iglesia es que muchos hermanos andan en la verdad. Y la parte flaca y las partes débiles de esta iglesia es que pues hay muchos falsos maestros. Entonces hay una parte de fortaleza para la iglesia y una parte también débil que la iglesia está presentando. ¿Cuál es la idea principal del libro? ¿Verdad? ¿Cuál es la idea? Alertar, alertar contra los falsos maestros o prevenir contra los falsos maestros. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro
Otra vez, llegamos a la idea principal, alertar, para alertar ante la eminente o ante la realidad visita de los falsos maestros. Y tengo aquí, he considerado también algunas palabras importantes, algunas palabras que son muy claves, muy básicas en Segunda de Juan. Las palabras que más se repiten, como la palabra verdad, como la palabra amor, como la palabra mandamiento, la palabra doctrina, la palabra andar, la palabra permanecer, la palabra perseverar y la palabra engañador o engañadores, entre otras palabras, ¿verdad? Entre muchas palabras. He considerado estas como la más importante. Usted puede ir buscándolas, es una pequeña carta, es una carta pequeña. Usted puede ir considerando, usted puede ir buscando estas palabras que yo he considerado como palabras claves, palabras comunes, palabras que más se repiten en esta pequeña carta. También quiero hablar acerca del recipiente, la señora elegida, una congregación local o una mujer que hospedaba una iglesia en su casa, como las tres interpretaciones que yo ya hice. Fue dirigida a la señora elegida o a una congregación local o a una mujer cristiana que hospedaba a una iglesia, a una congregación en su casa. Y sus hijos son los miembros de esa iglesia local. También otro aspecto importante que también yo lo he considerado para compartir con ustedes, es que encontramos en esta carta el carácter de Dios o parte del carácter de Dios, parte de la naturaleza de Dios. ¿Y cuáles son esa parte, o esos aspectos de la naturaleza de Dios? Bueno, el amor y la verdad. Dios es amor por naturaleza y Dios es verdad, ¿no? Dios es verdad por naturaleza. Dios es amor y Dios es verdad. En el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Dios es amor. Por naturaleza, Dios es amor. Su carácter es ser amor, amar. Y luego también, de acuerdo al versículo 1 y el versículo 2, donde encontramos también parte de la naturaleza o del carácter de Dios, de la razón de ser de Dios. Dios es verdad. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Entonces, aquí encontramos una parte nada más del carácter de Dios, el amor y la verdad. Y luego encontramos también algo que yo quise compartir con ustedes, un versículo clave. ¿Cuál sería el versículo clave, el versículo relevante de esta segunda carta? Sería el versículo 10. ¿Cómo lee el versículo 10? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Un versículo muy clave de esta segunda carta. Y por último, consideré importante compartir con ustedes, pues, que esta carta, como ustedes saben, solamente tiene un solo capítulo, y tiene 13 versículos. Y luego contiene también 303 palabras. Un solo capítulo, 13 versículos y 303 palabras que conforman esta pequeña carta que escribió el apóstol Juan. Esta lección número 8 trata nada más de una introducción a la carta para que conozcamos un poquito lo que es esta carta, para luego en la siguiente lección, en la lección número 9,
vamos a estar estudiando ya lo que es el contenido de esta carta. Por el momento, nada más en esta lección 8 o en la lección octava, nada más vamos a llegar hasta aquí. Nada más se trataba de conocer una pequeña reseña histórica o tener un pequeño panorama o una pequeña introducción de aspectos muy relevantes, muy importantes de esta carta. Así que el contenido de esta carta, si Dios lo permite, será en la siguiente lección, cuando estaremos hablando acerca del contenido de esta carta. De mi parte, hermanos, quiero pues agradecerles por haber estado conmigo en este video, en esta transmisión, deseando siempre que este contenido, que este pequeño video, este pequeño conocimiento sea de bendiciones y de bendición para cada uno de ustedes. Gracias por haber estado en esta lección número 8. Como siempre, aquí les dejo la pequeña tarea de la octava lección para que usted la lea y para que usted conteste cada una de sus preguntitas, 10 preguntitas, y trabajarlas y luego enviarlas, como usted ya sabe, en el grupo de WhatsApp. Les deseo lo mejor, hermanos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, que bendiga a sus familias, que bendiga a sus congregaciones. Ha sido un privilegio. Ha sido un placer, ha sido un gusto haber estado con ustedes en una lección más de las cartas del apóstol Juan. Nos miramos en la lección número 9, si Dios así lo permite. Dios los bendiga a todos. Hasta luego.